Hoy, en honor al tiempo, también vamos a dar de una vez paso a nuestro entrevistado de esta jornada, Mauricio Alarcón Salvador, analista político, analista coyuntural, que ha tenido la gentileza de aceptarnos esta invitación hoy en Péndulo para hablar acerca de cómo fortalecemos la democracia. Recordemos que actualmente estamos viviendo entre anuncios de movilizaciones de ciertos sectores, también estamos hablando de posibles juicios políticos. Entonces todo esto altera el orden constitucional o no, eso lo vamos a revisar con el analista político Mauricio Alarcón. ¿Cómo está, Mauricio? Bienvenido a Péndulo. Buenas tardes, Jorge, Verónica, Jimena, un gusto saludarles a ustedes y por supuesto a nuestra audiencia en este tema que no es nada fácil y menos aún, como ya lo has dicho, Jorge, en la coyuntura actual que enfrenta el país. Bien, entonces vamos a empezar, vamos a darle el paso a Jimena y a Verónica que tienen sus preguntas acerca de este tema. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo le va? Me entra la Sí, duda justamente con el tema que vamos a tocar, tomando en cuenta que este gobierno siempre ha dejado en claro o ha manifestado que es un demócrata, es decir, que la democracia sobre todas las cosas. Y ahí va mi pregunta, ¿acaso este gobierno no tiene esa democracia que necesita para gobernar y sostener esa gobernabilidad tal como ellos lo vienen predicando? Jimena, yo me iría un poco más atrás en el sentido de que a hoy es muy difícil que algún político, sea el presidente de la República o un asambleísta, pueda siquiera darnos el significado de democracia. Si le haríamos la pregunta a cualquiera de ellos en este momento, probablemente dará una letanía de palabras, pero no la definirá de manera concreta. Incluso si iríamos un poco más profundo en el tema, a preguntarles cuáles son los elementos de una democracia saludable o cuáles considera usted que dentro de nuestra región podrían llamarse democracias, recibiremos una vez más esa verborrea que le caracteriza a nuestros políticos, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida, Jimena. Entender qué es la democracia, cuáles son los elementos que la constituyen y darnos cuenta que no es únicamente ganar elecciones o tener votos suficientes al interior del órgano de representación por excelencia. Mira que en función de ese concepto tan reducido de democracia, es que se han visto barbaridades, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero durante los últimos años. Totalmente de acuerdo. Ya. Jimena. Verónica, Sí. Bueno, y en ese sentido, solamente voy a hacer una pregunta muy puntual. ¿Hay democracia o hay sediciosos? ¿Qué es lo que hay? Nuestro país lamentablemente no es una democracia plena, Verónica. Incluso si nosotros revisamos este índice de democracia a nivel mundial que realiza la unidad de inteligencia del medio internacional The Economist, nos vamos a dar cuenta que el número de democracias plenas en nuestra región se cuentan con los dedos de una mano. Lo que tenemos en muchos países de América Latina, incluido Ecuador, es regímenes híbridos, democracias en retroceso, si se pueden llamar democracias, y por supuesto regímenes autoritarios, totalitarios e incluso dictatoriales como el que tenemos en Nicaragua. De esta forma yo te diría que a Ecuador le falta mucho para ser considerado una democracia plena. Y te voy a mencionar algunos ejemplos, Verónica, que son fundamentales para entender la razón de esta respuesta. No podemos hablar de democracia si no tenemos una justicia totalmente independiente. No podemos hablar de democracia si no tenemos elecciones en el marco de que éstas sean justas, libres, democráticas plenamente y transparentes. No podemos hablar de democracia si es que no están garantizados de manera plena al menos aquellos derechos que se consideran parte del denominado espacio cívico o ambiente habilitante: libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, derecho de protesta. No podemos hablar de democracia si es que no hay independencia entre las funciones del Estado, porque la más mínima injerencia, al menos entre ejecutivo, legislativo y judicial, es cualquier cosa menos ese balance de poder que es quizá el elemento medular de ese régimen democrático que muchos países dicen tener.
Claro, aquí definitivamente de lo que hemos podido ver, y ya sin nada más, con lógica, y esto hablando ya con los ciudadanos, es que hay una débil institucionalidad. Nuestras instituciones definitivamente no sirven y en muchos estratos son totalmente vilipendiadas. O sea, hay algo que definitivamente en nuestro sistema no está funcionando. Ahora me quería referir un poco ya para darle paso a Jorge, el tema de lo que dijo Jorge al inicio, de que se viene un tema del juicio político y ya vimos hoy pues que muchos partidos dicen que negociando detrás de las cortinas han podido sitiarse en el otro lado, es decir, en el que no darán sus votos para el juicio político, para presentarlo definitivamente ante la Corte Constitucional. De tal suerte, ¿qué es lo que podría suceder? Porque recuerde que para llevarlo a la Corte solo se necesitan 46 votos y ahí más que suficiente el grupo de un partido que tiene muy buena mayoría en la Asamblea. Verónica, si nos vamos a referir a la coyuntura, indiscutiblemente los procesos políticos que se llevan a cabo al interior de la Asamblea Nacional deben ser tenidos en cuenta con responsabilidad. El problema en este momento es que hemos caído en una discusión, como tú bien señalas, de si hay las firmas, hay los votos, si hay responsabilidad o no, en lugar de ver que al menos quienes dicen representarnos en la Asamblea cumplan efectivamente con lo que se encuentra en este momento dispuesto en la Constitución y la ley. Mira que incluso aún hay espacios en medios de comunicación, en análisis político o incluso en aulas universitarias en que se presume que el informe que fue aprobado por la Asamblea Nacional, 104 votos el día sábado, es el inicio del proceso de juicio político, cuando esto no tiene pies ni cabeza. Puede ser un mensaje que quieran mandar las fuerzas políticas al presidente de la República, pero hasta el día de hoy, martes 7 de marzo a las 4:11 de la tarde, no se ha presentado en la Asamblea Nacional ningún pedido, ninguna solicitud de enjuiciamiento político contra Guillermo Lasso con la acusación constitucional que está establecida en nuestro ordenamiento jurídico. Así es que, en definitiva, tratar estos temas con responsabilidad por parte de nuestros políticos es algo que hasta este momento nos debe el país. Claro, dice que el viernes lo harán. Jorge, te doy el paso. Yo, discúlpame, para no salir un poco del tema. Sí. Perdimos a Jimena. Para concluir un poco el tema, la perdimos. Las causales que de alguna manera... Ahí está Jimena. Hola Jimena, qué gusto. Ya te veo por acá. Las causales, justo ustedes estaban conversando del tema y con Verónica claro, lo tomaban en cuenta. Las causales no están yendo por el camino correcto, ¿no? Eso ya está clarísimo. Ahora, mi preocupación es el hecho de que toda esta situación lleve a un gobierno quizás a inestabilizarlo, pero mi preocupación va más allá. ¿Qué va a pasar en la parte internacional? Todos estos préstamos, todas estas aperturas que se dan y que nuestro gobierno, que más allá de quienes sean los que están gobernando, es el pueblo el que termina perjudicado con estas marchas, con estas variantes que dañan todo lo que se ha venido generando a nivel internacional. ¿Qué ganamos con todo eso si las causales no están bien encaminadas para que se dé este juicio político o para que puedan sacar al presidente de su puesto? Efectivamente, Jimena, el artículo 129 de la Constitución en cuanto al juicio político en contra del presidente de la República es claro en determinar causales muy específicas y determinadas para esa acusación constitucional de la que hablaba en este momento. Y como decía, puede o no llegar a concretarse, incluso como dice Verónica, hasta el día viernes. Pero, como bien señalas tú, la simple amenaza de llevar a cabo este proceso, la simple acción política que vivimos el fin de semana de aprobarse un informe en una comisión específica y temporal, ya trae consecuencias para el país. Un tema que para muchos es lejano e incomprensible, esta cifra famosa del riesgo país, disparada prácticamente en 1.900 puntos, que probablemente cualquiera de nuestra audiencia dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pero lo cierto es que con una puntuación de estas
el crédito en el caso ecuatoriano sube, se convierte en algo más alto, y quienes pagamos los créditos del país somos nosotros, los ecuatorianos, cuando el Estado mete la mano en nuestro bolsillo y nos saca plata por cuestión de impuestos. Ese tema nos afecta a nosotros, nos perjudica directamente. No se diga si se llegan a concretar también esas amenazas de paralización o de movilizaciones, como aquellas que ya vivimos en 2019 y 2022, que como sabemos traen otro tipo de consecuencias económicas. Y no se diga si ya nos vamos a los temas más complejos de lo que significa amenazas reales a la democracia en nuestro país y las repercusiones que tienen en el contexto internacional, que en definitiva ahuyentan la inversión extranjera, la gana de que otros gobiernos firmen acuerdos comerciales con Ecuador, o incluso que podamos tener una cierta estabilidad por parte de organismos internacionales para facilitarnos la vida dentro de Ecuador. Jorge. Sí, Mauricio. Ahora, otra consulta que también tenía es que si para mantener una democracia sana es necesaria la aparición de nuevos líderes. ¿Por qué le pregunto esto? Porque cada vez que hay una elección vemos que hay bastante fraccionamiento. Ya, y si bien es cierto, siempre se polariza el oficialismo contra la oposición, no es menos cierto de que no hay una mayoría absoluta. Siempre es un sector contra otro, pero debido a una coalición de diferentes sectores políticos. Entonces, ¿cree usted que para fortalecer la democracia es necesario un nuevo líder y que también entienda las necesidades del pueblo? ¿Por qué? Porque siempre hay estos fraccionamientos y que nos hacen, o sea, siempre va a haber inconformidades, a eso quiero ir. Entonces, ¿hace falta un nuevo líder en el país? Yo creo, Jorge, que hace falta una buena organización política, partidos y movimientos fuertes, porque si seguimos pensando en la democracia en torno a una persona o en torno a una figura de liderazgo, es que seguiremos condenados a lo que hemos arrastrado durante los últimos 44 años de democracia en Ecuador. Mira que si es que no tenemos una base sólida en lo político, aquella base que viene de un partido organizado, de un partido que respeta a sus bases, de un partido o movimiento que trabaja además mediante procesos democráticos internos, pasamos a depender de personas. Y cuando dependemos de personas, caemos en el caudillismo, que es quizá uno de los mayores males o de las mayores amenazas a la democracia, cuando todo empieza a girar en torno a una sola persona. Creemos que hay un Mesías que viene a solucionarlo todo, una persona que con mayor o menor fuerza viene a poner orden, entre comillas, y las consecuencias ya las hemos vivido una y otra vez. Así es que frente a lo que tú dices, la solución no está en un líder, la solución está en pensar en organizaciones políticas que hagan bien su trabajo, que se fortalezcan para que de ellas surjan, no uno, sino varios líderes que sobre la base de identidad, de principios y valores puedan plantearle un escenario distinto al país. Y por ir ya en esa misma línea, Mauricio, ¿qué hacer entonces? Porque esto es como una argolla que va con otra y tiene que irse sumando para que pueda engranar y cerrar el ciclo, pero no se puede porque se supone que por un lado está el Consejo Nacional Electoral, que tiene que velar por el hecho de no tener partidos políticos o asociaciones que de alguna otra manera no entran dentro del parámetro que ellos buscan, pero sin embargo con el tiempo vuelven y seguimos con lo mismo. Se llegó a una consulta popular de que sí, que no tengamos demasiados asambleístas, pero no terminamos de engranar, no terminamos de cerrar ese círculo para poder llegar a esto que usted llama que no necesita un líder, sino necesita es buscar muchos sectores que se unan a esto. Pero no vamos a llegar a eso, seamos realistas, ¿o sí? Pero es que, Jimena, la argolla principal que falta en esta cadena que tú estás mencionando es la del ciudadano. Nuestro problema es tener tantas cuestiones prioritarias en nuestra vida diaria que atender, que hacen que nuestro rol como mandantes y como ciudadanos pase a un segundo plano. Los ciudadanos de a pie, cualquiera de nosotros, estamos preocupados de la inseguridad, de la crisis económica y de la corrupción, nuestras tres principales preocupaciones, que tienen que ser atendidas en el día a día, porque tú y yo estamos pensando en cómo llegar de nuevo íntegros a la casa sin que nos roben el celular o el carro.
Tú, yo y muchos estamos pensando además en cómo generar ingresos para poder mantener nuestros hogares. No se diga en la preocupación que, aunque no parezca, tenemos de que en las instituciones públicas se utilicen bien los recursos para al menos recibir algún beneficio puntual. Entonces dejamos el rol de ciudadanos para un segundo plano. Si nosotros nos hiciéramos sentir como mandantes, si nosotros empezaríamos a exigir rendición de cuentas y hacer notar a las autoridades electas y a los funcionarios públicos que bajo ningún concepto han recibido un cheque en blanco para hacer lo que les venga en gana, probablemente se lo pensarían bien antes de imponer sus criterios personales por encima de lo que dice la norma, o se lo pensarían bien antes de actuar en determinada manera en perjuicio de los ecuatorianos. Así es que la argolla que falta dentro de esa cadena que se llama democracia es la de una ciudadanía activa y empoderada, preocupada por su propio futuro en estos temas. Claro, claro, Mauricio, y eso se logra con educación, porque definitivamente, pues recuerden que el populismo lo que les gustaba es acarrear una carreta de personas con poca educación, baja educación. Y entonces eso definitivamente es lo que nos ha complicado realmente. Ahora, mi pregunta es, ¿vamos a tener o no vamos a tener la democracia en los próximos días, cuando se anuncian marchas, movilizaciones y un sinnúmero de demandas? Recuerden que recién en Quito pues acaba de concluir la sexta reunión de la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, en donde participaron países como Costa Rica y República Dominicana, en donde también se anclaron algunos temas, como es el tema de los migrantes, el tema de trabajar en cooperación para la seguridad, para fortalecer estos acuerdos de gobernabilidad, de cooperación e intercambio educativo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no vamos a tener democracia en los próximos días? Bueno, yo creo que lo principal sería en los próximos días ver un funcionamiento objetivo de las instituciones, que la Asamblea haga su trabajo en el marco constitucional y no simplemente en función de retaliaciones, de venganzas o de apetitos políticos en específico. Ver que la ciudadanía, si quiere movilizarse y manifestar, lo haga de manera pacífica, en ejercicio del derecho que está consagrado en la Constitución, sin afectar el desarrollo de actividades de otras personas, sin atentar contra la propiedad privada, sin afectar físicamente a otras personas que probablemente no compartan la necesidad de la movilización, y ver finalmente a un presidente de la República que cumpla el encargo que los ecuatorianos le dimos en el año 2021 y que, ejerciendo efectivamente el poder, gobierne en beneficio de los ecuatorianos. Trabajar por una mejor democracia es posible. Trabajar porque haya justicia independiente, respeto a los derechos y libertades, o incluso instituciones que funcionen en beneficio de los ecuatorianos es posible. Pero lo que falta en este país, lamentablemente, es voluntad política para efectivamente lograr esto. Mauricio, ¿qué esperamos en estos próximos días, como dice Verónica? ¿Qué es lo que vamos a esperar? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que se espera? Si tuviese usted la bola ahí de cristal, ¿qué opciones habría para darse en estos próximos días, tomando en cuenta, con lo que decía Jorge, las manifestaciones, lo que hoy por hoy se viviría el día viernes en la Asamblea y todo aquello que tiene varios escenarios, pero cuál sería el más perjudicial de absolutamente todos? Definitivamente el más perjudicial pasa por la ruptura del orden democrático, independientemente de que las figuras estén o no consagradas en la Constitución. En este espacio con ustedes en ocasiones anteriores lo he dicho, el hecho de que la Constitución faculte, por ejemplo, al presidente de la República a disolver la Asamblea Nacional no quiere decir que sea una figura en estricto sentido democrática. Es una figura abusiva que le permite a una persona concentrar poder, afectando esa independencia de las funciones del Estado. Ese sería el escenario más caótico. Porque incluso con todo lo negativo que puede ser visto por muchos del tema del enjuiciamiento político, si es que efectivamente encuentran la causa, la acusación constitucional y cumplen con todo aquello que manda la Constitución y la norma de manera respetuosa, se va el presidente y se da un orden de sucesión presidencial en manos de un vicepresidente y continúa el gobierno hasta el 24 de mayo del 2025. No tiene por qué venir un caos o una cuestión desbocada como las que muchos sectores lamentablemente sí pretenden.
Y en el caso de las movilizaciones, insisto, la gente puede movilizarse, tiene un derecho consagrado en la Constitución para protestar, pero pacíficamente y sin irrespetar los derechos de los demás. Y eso es algo que en las condiciones actuales lamentablemente muchos no están dispuestos a ejercer. Y finalmente, en este caso, Jimena, creo que es importante decir más bien cuál sería el escenario óptimo. Y yo creo que en las condiciones actuales, lo óptimo sería que todos los sectores dejen de prostituir la palabra diálogo y efectivamente lleven a cabo acciones en ese sentido. Porque para hablar de diálogo, hablamos de incluir a todos sin excepción para co-crear soluciones frente a los problemas que compartimos todos los ecuatorianos, sin que venga nadie a querer imponer su verdad o en querer imponer su opinión o su posición particular, sino a construir de manera conjunta un Ecuador sobre la base de acuerdos mínimos, que es algo que nos falta desde hace mucho tiempo. Mauricio, y como ciudadanos, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar, contribuir al fortalecimiento de la democracia? También pregunto esto porque es común ver que siempre hay apasionamientos y te dicen tú eres de los zapatitos rojos, tú eres correísta, pero solamente nos limitamos a eso y no hacemos ni siquiera como ciudadanos un consenso de escuchar a la otra parte, y creo que esto también podría perjudicar de una u otra manera a la democracia. Y sobre todo, Jorge, lo que tenemos que hacer nosotros es exigir rendición de cuentas de nuestros representantes por igual. No se trata de que a uno le guste una organización política y a otro otra, porque ya en el cargo, en el ejercicio del poder, están representando a todos los ecuatorianos por igual, y lo que tenemos que hacer es exigir al presidente de la República, a sus ministros, a los 137 legisladores, a las autoridades de la función judicial, de la función de transparencia y de la función electoral, rendir cuentas a ese mandato que los ecuatorianos les hemos dado, que no implica únicamente decir esto es lo que estoy haciendo con mis recursos económicos que vienen además, como dije, del bolsillo de todos nosotros, sino sobre todo decir qué se ha hecho en el marco de las atribuciones constitucionales y legales. Y estos temas que muchas veces suenan etéreos e inalcanzables, prácticamente propios de abogados, deben llegar al ciudadano común, porque el que está en la Asamblea o el que está en el Ejecutivo representan a todos los ciudadanos por igual y tienen que cumplir dentro de un Estado de Derecho con las competencias específicas que la Constitución le asigna. Y esa rendición de cuentas es la que nos permitirá a nosotros sacar conclusiones y obviamente por la vía de la legalidad y de lo democrático tomar decisiones. Jimena. Bueno, sí, Mauricio, yo creería que ya con el poco tiempo que nos queda, un poco lo que hemos analizado y de lo que hemos conversado hasta el momento, lo que esperamos es que en esta semana salgamos airosos, porque más allá, como usted decía, de que los políticos puedan tener su revancha entre uno y otro, venganzas que por ahí escuchaba en las noticias, tienen que pensar un poco en nosotros, en la economía que por fin, para algunos, han podido salir, para otros todavía siguen entruncados, pero por lo menos sobreviven, y que esto no nos lleva a nosotros el de a pie para nada bueno. Y precisamente yo no diría, Jimena, tienen que pensar un poco, tienen que pensar principalmente en los ciudadanos, porque ejercen, insisto, y hago énfasis en esto, un rol de representación. El asambleísta que cree que está ahí por su organización política o por su caudillo de turno está equivocado. El asambleísta ocupa una curul para representar intereses de los ecuatorianos, ni siquiera solo de sus votantes o de la provincia que dice representar, sino del país entero. ¿O acaso tú te sientes representada cuando la asamblea pierde tiempo discutiendo una resolución de qué tan rico es el bizcocho o qué tan alto es el chimborazo, mientras nos siguen matando en las calles y no se hacen las reformas legales respectivas para el tema de seguridad? No piensan más que en sí mismos. Tienen que empezar a pensar en el país y en todos y cada uno de los ecuatorianos. Mauricio, entonces, las voces ¿dónde están todas estas movilizaciones? Es para allá, para ese lado. A ellos debemos exigirles, porque efectivamente se les está pidiendo que endurezcan las leyes, que las revisen, pero no, se pasan en otros temas que de alguna otra manera, incluyendo el tema de la presidencia de la República, donde lo quieren ya enjuiciar, y los temas que realmente nos interesan. No, y mira, Jimena, un punto que me parece importante. Dejemos de lado el juicio político, dejemos de lado las pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Hay una iniciativa, entre comillas, ciudadana de revocar el mandato a Guillermo Lasso por incumplimiento de plan de gobierno. ¿Por qué no revocamos el mandato a todos aquellos legisladores que no están cumpliendo con su trabajo, que no Empecemos están por ahí. canalizando sus planes de gobierno? Nuevamente, es la ciudadanía la que tiene que empezar a hacerse sentir. Totalmente de acuerdo. Verónica. Sí, definitivamente. No estar pensando en este tipo de salidas, aunque los partidos lo barajan y dentro del seno de la Asamblea también. Pero quizás más allá de las mesas de diálogo que ya se intentaron, hacer un diálogo definitivamente frontal, amplio, de todos los sectores, pero también quienes están en la parte de la ejecución de esas medidas, también accionar de manera rápida, no esperar que la pared se le derrumbe en la cabeza para después comenzar definitivamente pues, a ejecutar o a pensar o a hacer rápido las cosas. Creo que también hay un punto en el que se pueda comenzar a conciliar. ¿Qué dice usted? Totalmente, y de nuevo, esa palabra mágica que hoy está prostituida, la del diálogo, hay que recuperarla de manera plena, porque diálogo es convergencia, diálogo es empatía, diálogo es incluso entre personas que piensan distinto, estar dispuestos a sentarse a discutir con su punto de vista y con su forma de ser las problemáticas que nos afectan a todos por igual. Mientras no estemos dispuestos a llevar a cabo un proceso real en estas condiciones, seguiremos, Verónica, en esta espiral sin fin en la que únicamente se defienden intereses particulares y con soluciones parche se intenta simplemente ganar un poco de tiempo o ganar oxígeno para seguir vivo. Jimena, Jorge. En esta entrevista de Péndulo Radial. Agradecemos nuevamente por la gentileza en darnos parte de su tiempo para hablar de este importante tema que, por cierto, es de coyuntura nacional. Siempre un gusto, encantado y espero, como digo, que la próxima se repita pronto para seguir discutiendo sobre esta coyuntura que siempre nos entretiene. Siempre nos da de qué hablar. Bueno, gracias nuevamente. Saludos hasta Quito, Mauricio. Esperamos tenerlo Un gran nuevamente abrazo. acá en Péndulo.